Daniel. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí estás. Bueno, me presento, soy Daniel Swisser de la provincia de Formosa, soy abogado. Formosa, como todos saben, es una de las provincias más castigadas por la pandemia en cuanto a las violaciones de derechos humanos. En Formosa prácticamente se ha dado vía libre a lo que yo denomino una opresión disfrazada de pandemia, porque no es otra cosa. Comenzamos la pandemia con la larga historia de las personas varadas que sobrevivían al costado de la ruta, que inclusive se ha llevado la vida de un hombre tratando de nadar el Bermejo para entrar a su provincia a ver a sus hijas, que fue Mauro Ledesma. Luego de eso, tras idas y venidas judiciales ante la justicia federal, digo federal porque la provincia estuvo ausente en cuanto a su sistema de justicia, se logró el ingreso a través de un fallo de la Corte. Posterior a eso vino el problema de los aislados, que los alojaban en centros de aislamientos del gobierno, hacinados, entreverados, positivos con negativos, y terminaron haciendo un foco de contagio. Una vez más, la justicia tuvo que ordenar a Gildo Infran que cese en esas actividades, haciendo hincapié no solo a la justicia, sino también a organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha tenido una participación activa en esto. El tercer punto de esto se lleva a cabo con las comunidades originarias en la provincia de Formosa, caso emblemático que me ha tocado estar, por eso estoy aquí presente, me ha tocado dialogar y ver los ojos desesperados de las mujeres embarazadas originarias que huían al monte por las cesáreas que eran llevadas a cabo sin su consentimiento. Realmente doloroso. ¿Qué pasó con esto? El gobierno de Formosa terminó acusando a quienes participamos de la investigación como un montaje, cuando no es así, cuando hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahora está vigente, que es la emitida el 16 de abril, que es la resolución 32/21. El hecho fue cierto, las mujeres embarazadas existen, las mujeres embarazadas están. Y hace semanas una dio a luz en esas condiciones, escondidas, agobiadas en el monte, perseguidas por la policía, temerosas de sus vidas, temerosas de su familia, temerosas de su cultura. Eso pasa en Formosa y sigue pasando. El gobierno de Formosa, con su justicia provincial, lejos de iniciar una investigación que pueda, de cierta manera, garantizar los derechos humanos de estas comunidades originarias, inició una investigación en contra de quienes participamos de esa investigación. La causa, la Fiscalía la desestimó y la archivó. Entonces, ¿de qué hablamos? Y me pregunto yo como ciudadano, como argentino, ¿de qué hablamos cuando decimos que estamos representados? ¿Representados por quién? ¿Representados por una Cámara de Diputados que no se hizo eco de la situación? Solo vinieron a Formosa, y me permite nombrarlos, la diputada Mónica Frade, el diputado Waldo Wolf y algunas autoridades opositoras. Nadie más se hizo eco de esta situación. ¿En manos de qué representantes estamos? Me pregunto yo como ciudadano argentino. Los diputados que representan al pueblo, nadie se ha tomado la molestia de venir a constatar in situ, salvo esos diputados, la situación que vivimos los formoseños. Nadie se ha expedido, mucho menos el presidente de la Nación, que avaló las políticas sanitarias violatorias de derechos humanos implementadas por el gobernador Gildo Infran, que hace 25 años está en el poder, a lo que yo considero legítimamente. Entonces me pregunto, señores diputados, ¿dónde están los representantes del pueblo? Yo también soy argentino y también soy formoseño, y me ha tocado como ciudadano, fuera de cualquier espacio político, velar por los intereses de mis hermanos formoseños y de mis hermanos argentinos. Y con mucho dolor me ha tocado ver lo que pasa a nuestros hermanos originarios en el oeste de la provincia de Formosa. Con un 7,2%, Formosa es la provincia que más población aborigen tiene, entre Huichís, Pilagás y Com. Son las tres principales etnias, de las cuales más de la mitad hablan únicamente su lengua originaria. ¿Cómo podemos pensar en implementar medidas sanitarias a estas personas si siquiera comprenden el lenguaje castellano? ¿En qué cabeza cabe mandar a la policía a atraparlos como animales
Y no hay explicación que valga, porque han sucedido casos emblemáticos, de violación de derechos humanos cuando en plena pandemia el gobierno de Formosa aisló a 86 originarios que vinieron de la cosecha en carpas en el monte, sin baños, sin agua, sin luz corriente, en carpas. Cuando yo presento un habeas corpus por estas personas, la justicia provincial me dijo que era lo correcto. ¿Acaso hay diferencia entre lo que se denomina criollos o gente de una casta diferente a los hermanos originarios? ¿Por qué ellos en carpas y otros en centros de aislamiento y hoteles? La justicia provincial, a través del juez, doctor Espesot, me ha dicho que estaba bien. Si eso no es violencia institucional, ¿de qué estamos hablando en Argentina? Emblemático caso de 16 originarios, entre ellos un menor de edad, que por protestar por las medidas sanitarias, porque no les permitían salir a cazar, a pescar, ni siquiera a cobrar sus asignaciones en otras localidades, fueron brutalmente golpeados y encarcelados y sacados de su comunidad a 600 kilómetros, sin comunicación con su familia, sin explicación alguna. ¿No es acaso desaparición forzada de personas? ¿Dónde estuvieron los representantes para ellos? ¿O solo representamos a la clase social que vive en Buenos Aires? ¿O solo las protestas son válidas para los porteños? Daniel, seguimos con los DNU. Daniel, te pido disculpas, pero te tengo que pedir que vayas redondeando porque ya cumpliste los 5 minutos también. Vamos. Entonces, vamos redondeando. Vengo a exponer aquí simplemente para que tomen una medida, para que armen una comisión, para que visiten in situ, pero lejos de los amiguismos políticos. Constatemos la realidad y la verdad de Formosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con Daniel Isaías Switzer, porque José Schulman nos avisó que se tenía que retirar antes, así que no está participando en este momento de la reunión. ¿Nos escucha, Buenas. Daniel? Ahí está. Estamos, sí, bueno. Tengo dos preguntas. Una es de la diputada Mónica Frade y la otra de la diputada Brauer. Voy a pasar a responder primero a la diputada Mónica Frade, que me pregunta si se sabe la cantidad de personas detenidas en el marco de la pandemia en la provincia de Formosa. Detenidas judicialmente, 121 personas detenidas, procesadas, heridas, con perdigones de balas de goma y elementos contundentes, donde una concejal local sufrió además fractura del hueso del codo por un elemento contundente, llámese cachiporra, que es la concejal Gabriela Neme. Entonces tenemos 121 personas detenidas, trasladadas, incomunicadas en principios durante una protesta, 16 originarios que también protestaban por comida, alimentación y libertad de circular a 600 kilómetros de Formosa, que fueron brutalmente golpeados y desaparecidos de sus comunidades por días, sin que los familiares tengan noticias de ellos. 4 originarias madres que fueron a preguntar cuál era la situación de sus hijas, que estaban en una escuela en donde una no tenía asistencia médica y tuvo que orar y clamar a sus dioses para curarse de lo que estaba padeciendo en el encierro. ¿Qué pasó con ellas? También fueron detenidas y trasladadas a la localidad de Las Lomitas, a 200 kilómetros de su comunidad, incomunicadas en principio y luego recién fueron avisadas a sus familiares por conocidos. Tenemos también, al día de la fecha, un estimado de 72.000 personas judicializadas por infracción a las normas establecidas por el gobierno de Formosa. Escuchen bien, 72.000 personas que fueron judicializadas por el 205 por faltas contravencionales de leyes provinciales en el marco de la pandemia. En Formosa hay 640.000 habitantes. 72.000 han sido judicializadas estimadamente en una proyección de los partes diarios que informa el gobierno. 72.000 personas estimadamente fueron judicializadas hasta el día de la fecha, más del 10% de la población. Entonces esa es la respuesta a la diputada Mónica Frade. 72.000 personas estimadamente judicializadas con una proyección de los partes diarios en un año de pandemia, más 141 personas que fueron detenidas por protestar a las medidas sanitarias.
no solo detenidas, golpeadas, trasladadas fuera de sus comunidades en caso de los originarios, una concejal que fue también detenida pese a los fueros y luego fue golpeada y fracturada, que es la concejal Gabriela Neme. También vale aclarar que en el día de la fecha en Formosa tenemos 5.386 casos y 93 muertos. Entonces tenemos 5.386 casos confirmados a COVID, 5.386 casos de COVID y 72.000 personas estimadamente judicializadas. Entonces yo creo que la pandemia en Formosa no se llama COVID-19. La pandemia que se vive en Formosa es una pandemia de violencia institucional y la única pandemia en Formosa se llama Gildo Infram. En cuanto a la pregunta de la diputada Brauer, me pregunta por qué no se brindan los datos de identidad, en principio, de las personas originarias que estaban escondidas en el monte. Señora diputada, estuve presente en el lugar, dialogué con ellas, pude ver el terror en sus ojos, pude vivir el llanto escondido. ¿Sabe qué? Escondidos estuvimos con un equipo periodístico porque la policía nos seguía a todos lados y nos atosigaba para saber qué estábamos haciendo o con quién íbamos a hablar. Idéntica persecución viven las comunidades originarias en el oeste. Por algo están en el monte, por temor, por miedo a los abusos de las autoridades, por miedo a la violencia institucional ejercida sobre ellos. Ellos bien saben que detuvieron a 16 personas por pedir comida, porque no podían salir a cazar, ni a pescar, ni a cobrar sus planes sociales en otras localidades, porque no hay cajero en esos lugares. En muchos lugares ni agua, ni luz. ¿Cómo no va a haber un temor fundado de esas personas? Hablaron con nosotros, no querían hablar con ninguna institución del Estado, no querían hablar con ninguna fuerza de seguridad, estaban escondidas en el monte, hasta ahí llegamos. Obviamente terminamos siendo acusados por el gobierno de Formosa. Lejos de aceptar una violación a los derechos humanos, una violencia institucional. Luego de ello se pudo recabar los datos de 7 de esas embarazadas, los cuales figuran en la medida cautelar con iniciales en resguardo de sus identidades, porque ellas mismas lo pidieron de esa manera. Los demás datos se irán aportando ahora que hay una cautelar abierta y tienen una medida de protección. Cuando hablo de temor, hablo de un temor cierto, un temor tal que localizaron a una de las hermanas de las originarias que estaban embarazadas, que tuvo un problema de vesículas y le dijeron que no le iban a dar el alta ni la iban a intervenir si no firmaban una declaración diciendo que eso era un montaje y que fueron obligadas a declarar. Entonces, señora diputada, hay un temor cierto, es por eso que no se dieron los datos de identidad en principio. Ahora sí serán dados porque están con una medida de protección, y una medida de protección internacional, porque el Estado Nacional miró para otro lado cuando esas mujeres pedían auxilio. Es lo que siento como ciudadano y debo expresarlo, porque ustedes son mis representantes y deben escucharme, considero así. Doctor el Daniel. Señor Horacio Pietragala, cuando vino a Formosa, sí, Doctor Daniel vamos, Suiza, termino. Le pido que vaya redondeando. Vamos, el señor Pietragala, cuando vino a Formosa, hizo un recorrido vida impuesto por el gobierno. No constató una irregularidad. Cuando en Formosa, de 640.000 formoseños, tenemos 72.000 personas estimadamente judicializadas al día de la fecha, con 5.386. Entonces hay un temor, y yo creo que el temor no es solo de las comunidades originarias, el temor es de todo formoseño que vive bajo esta tierra. El virus no se llama COVID-19 en Formosa, el virus se llama Gildo Infram. Gracias.